Muy bien chicos, vamos a empezar a estudiar las 4 fórmulas que a mí me da para poder resolver el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? La primera fórmula me dice que es igual a la velocidad final que tiene el móvil, es igual a la velocidad inicial con la que parte, más la aceleración multiplicado por el tiempo que se demora en realizar el movimiento. La fórmula 2 me dice que es igual a la distancia total recorrida por el móvil, es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más 1/2 de la aceleración del sistema por el tiempo elevado al cuadrado. La tercera fórmula me dice la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por distancia. Y finalmente, la última fórmula es la distancia es igual a la velocidad final más velocidad inicial dividido todo esto sobre 2 y se va a multiplicar todo este término por el tiempo. En total nosotros tenemos 5 variables que nosotros podemos utilizar. ¿Sí? ¿Qué significa estas 5 variables? Pues vamos a empezar. ¿Sí? En el movimiento rectilíneo uniforme nosotros solamente teníamos la velocidad, la distancia y el tiempo. ¿Sí? En este caso, cuando nosotros estábamos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme normal, teníamos velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? ¿Qué característica? ¿Qué aumenta ahora? Lo que aumenta es que ya tenemos una aceleración. Y como ya tenemos nosotros una aceleración, esto deriva, ¿sí?, en que vamos a tener dos diferentes velocidades, velocidad final y velocidad inicial. ¿Sí? Por ende, nosotros tenemos en total ya 1, 2, 3, 4 y 5 variables, que van a ser la distancia, el tiempo, la aceleración y la velocidad inicial y velocidad final. Nosotros tenemos en la primera fórmula velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Y nosotros podemos observar que cada fórmula que nosotros anotamos en el pizarrón excluye a una variable. En este caso la primera fórmula excluye a la variable de desplazamiento. ¿Sí? La segunda fórmula excluye la variable de velocidad final, la tercera excluye la variable de tiempo y la cuarta pues excluye la aceleración. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Yo voy a utilizar la ecuación dependiendo de a lo que a mí me den, a las variables que a mí me den. ¿Sí? Si a mí me dan distancia, una distancia recorrida por un cierto móvil, yo no puedo utilizar la primera fórmula. ¿Sí? No puedo utilizar, ¿por qué? Porque no tengo la distancia en esa fórmula. ¿Cómo consigo esa distancia? Si no la tengo aquí. ¿Sí? Yo podría ocupar tranquilamente la segunda, la tercera y la cuarta fórmula, ¿sí?, dependiendo de las demás variables que a mí me den. ¿Sí? Ahora vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que a mí me dan la velocidad final, la velocidad inicial y me dan la aceleración. Y me piden que calcule el tiempo, ¿sí? Que calcule el tiempo, ¿sí? Vamos a decir que velocidad final tengo de dato, velocidad inicial tengo de dato, la aceleración también me dan de dato y me piden de incógnita, ¿sí?, que encuentre cuánto es el tiempo que he realizado todo ese movimiento. Entonces, ¿qué voy a utilizar? La primera fórmula. ¿Sí? ¿Cómo sé qué fórmula debo ocupar? Debe cumplir con la siguiente ley. ¿Sí? Esta ley que me dice que el mismo número de incógnitas, ¿sí?, debe ser igual al mismo número de ecuaciones. ¿Qué significa esto? Yo tengo aquí una ecuación. ¿Sí? Esta ecuación, ¿qué quiere decir? Bueno, la numeración es aparte, ¿no? Aquí tengo una ecuación, tengo una ecuación, tengo una ecuación, tengo una ecuación. Me dice que para yo poder resolver esta ecuación, ¿cuántas incógnitas debería tener? Una también. ¿Por qué? Si tengo una ecuación, ¿sí?, debo tener también una sola incógnita. Solo así se puede resolver el ejercicio. Caso contrario, no lo podría resolver. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos velocidad final de dato, velocidad inicial de dato, aceleración de dato. La única incógnita que tengo es el tiempo. ¿Sí? Se cumple de que debo tener una sola incógnita para una sola ecuación. Eso nosotros debemos analizarlo antes de empezar el ejercicio para saber con qué fórmula yo voy a trabajar. ¿Sí? La fórmula nosotros vamos a escoger de acuerdo a las variables que me den. Vamos a volver a repetir las variables que tenemos. Distancia, tiempo, aceleración, velocidad inicial y velocidad final. ¿Sí? Son 5 variables que me den. Si a mí me dan 3 de estas variables, ¿sí?, 3 de estas variables, ¿sí?, puedo tener una más de incógnita y ya cumpliría con las 4 variables que tiene cada ecuación. Tiene 4 variables. ¿Sí? Pero obvio, ojo, mucho ojo. Solo debo tener una sola incógnita para poder resolver. Como tengo una sola ecuación, debo tener una sola incógnita. Una ecuación, una incógnita. Veremos más la aplicación de estas 4 fórmulas en el siguiente video donde ya hacemos un ejercicio de ejemplo.